¿Cuándo surgen las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho surgen aún todavía a través de Savigny. Savigny es uno de los grandes gestores, uno de los grandes juristas que no debemos olvidar respecto a las fuentes del derecho. Él nos brinda esta gran expectativa que viene a ser las fuentes del derecho. Entonces, es Savigny que nos da este planteamiento de las fuentes. Y es que Savigny nos plantea toda esta evolución. Savigny tenía un contrario que lo refutaba, que le decía, no son fuentes, es una fuente, simplemente, pero no varias fuentes. ¿Quién era su contrario? Jering. Esta es la dialéctica, ¿no? La dialéctica entre juristas bajo este planteamiento. Pero sin embargo, Jering fue un maravilloso jurista que nos ha dado este horizonte grande e importante dentro del siglo XIX, que nos abre y da luces respecto a las fuentes del derecho. Ahí tenemos la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho. Entonces, esta magnificidad de criterios nos brinda el gran jurista Jering, que es el patriarca dentro de la evolución de las fuentes del derecho. Pero estas fuentes del derecho que nosotros, como abogados, ustedes como estudiantes, que siempre requieren tener presente las fuentes del derecho, es de vital importancia para nuestro quehacer diario. Entonces, las fuentes del derecho plantea Jering, que ahí tenemos la ley, la costumbre, la jurisprudencia. Sin embargo, esto va a través del tiempo evolucionando, ¿no? Un gran discípulo de Jering es Puchta. Este filósofo, que fue su gran discípulo, es uno también de los pioneros más adelante de la teoría positivista, que luego Kelsen lo va a materializar y se va a conocer como el positivismo de Kelsen, que también igualmente ya lo referimos. Tenemos el naturalismo, por un lado, y luego el positivismo. Pero el positivismo de Kelsen no es propiamente de Kelsen, ya había 200 años antes una evolución del mismo a través de uno de los filósofos asistentes de Jering, ¿no? Que era Puchta. Entonces, este gran filósofo más adelante hace toda una evolución que nos permite a nosotros ya darle luces para que Kelsen sea en verdad quien asienta básicamente lo que viene a ser el positivismo, el derecho positivo, la ley. ¿Cuál es el objeto de la norma para Kelsen? La ley. Y nada más que la ley. Lex dura, lex ex. Por eso que es tan interesante e importante tener presente igualmente a Kelsen. Entonces, estas fuentes del derecho nos ilustran a nosotros muchísimo, ¿no? Porque estas épocas que tenemos nosotros tuvo una gran trascendencia a través de la historia. Entonces, las fuentes del derecho, tal como nosotros lo mencionamos, ¿cuántos son? La ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Pero en esta posición, Jering tiene una primera conceptuación, que esta tiene un orden de categoría, tal como lo plantea más adelante Kelsen en su pirámide, ¿no? Eso posiblemente lo vamos a ver, la pirámide kelseniana. Y esta pirámide kelseniana refleja toda la estructura normativa. Entonces, esta estructura normativa, de manera categórica, independiente, que viene a ser la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales, no es que, como dice Jering, se plantee de manera categórica e independiente, no, sino que hoy, en los últimos tiempos, los filósofos contemporáneos ya tienen otra nueva visión, que esta es competitiva. Puedo usar la ley, puedo usar la costumbre, puedo usar la jurisprudencia, la doctrina, los principios, es competitiva, o sea, no necesariamente tengo que ser como Kelsen, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la norma? La ley, y solamente la ley. No, sino ya hay una evolución dentro de los juristas contemporáneos que plantean que esto debe ser competitivo. ¿Eso qué quiere decir? Puedo usar la ley, puedo usar la costumbre, puedo usar la jurisprudencia, puedo usar la doctrina, puedo usar los principios generales del derecho, ¿no? Entonces esto es muy importante e interesante. Ayer vimos un tanto de la historia del derecho y recordemos el Corpus Juris Civilis, que es la fuente básica de toda la compilación del derecho hecho por Justiniano 400 años antes de Cristo, pero que más adelante nos da luces sobre
la evolución, la transformación que tuvo el Corpus Juris Civilis y que a consecuencia de prácticamente la desintegración del Imperio Romano y de sus expectativas y las reformas que hubo, y tanto a Roma de Oriente como de Occidente, y su desaparición. Entonces ya más adelante tenemos el gran reto entre alta y baja y media, como dijimos, el Corpus Juris Canonici. Entonces este Corpus Juris Canonici es el elemento básico y consustancial que nos brinda a nosotros todas estas luces para hacer la evolución del derecho. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la ley. La ley en el marco de la manifestación de la voluntad soberana a través del órgano legalmente facultado y el procedimiento legalmente establecido. Esta es una definición interesante. Pero esta definición de Jhering, que más adelante ya sufre algunas transformaciones, debe hacernos pensar de que es una evolución que surge aún desde el Corpus Juris Canonici, ¿no? Y para ello también existe algunas inconveniencias dentro de esta aplicabilidad. No olvidemos algo tan interesante dentro del derecho canónico, se llama el jus vetus. ¿Qué es el jus vetus? El jus vetus viene a ser precisamente utilizar normas ya derogadas para un bien común. Eso se usaba en la colonia anteriormente. O sea, este nuevo planteamiento que dice las nuevas corrientes de los juristas contemporáneos, es más, el planteamiento de Andrés Bello. ¿Quién fue Andrés Bello? Ayer lo recalcamos. Andrés Bello es el gran compilador y prácticamente autor, ¿no?, del Código Civil chileno, del Código Civil venezolano, del Código Civil salvadoreño, del Código Civil colombiano. Son más de 5 códigos que prácticamente es el autor de los mismos. Entonces, Andrés Bello es una gran figura dentro del derecho, dentro de la compilación, a partir del derecho ya de las nuevas tendencias en la era de la codificación, es decir, desde el Código Civil de Napoleón, el Código Civil francés de 1804. Entonces, mire cómo evoluciona a través del tiempo esta gran figura del derecho. Entonces, Andrés Bello tiene un planteamiento acerca de lo que yo manifestaba del jus vetus. ¿Qué decía Andrés Bello? Andrés Bello decía, la ley se deroga por otra ley. Un principio general del derecho, por ejemplo. ¿Es cierto? Todos le van a decir, si usted pregunta a su profesor de derecho, de cualquiera de las especialidades de derecho civil, y las de derecho constitucional y penal, y en todas las ramas del derecho, tenga bien preguntarle y dígale, ¿es cierto que dentro de los principios generales está la ley se deroga solo por otra ley? Sí. Pero esto relativamente ya viene desde a partir de Andrés Bello hacia adelante. Pero fíjese, antes, con el Corpus Juris Canonici, allá aún no se tenía el planteamiento de la ley se deroga por otra ley, porque esto es eminentemente positivista, viene desde la figura de Kelsen, ¿no? Entonces, la ley se deroga por otra ley. Esto viene aún anteriormente del Corpus Juris a través del jus vetus. ¿Qué era el jus vetus? El jus vetus era una manera de derogar la ley, pero no a partir de la propia ley. O sea, la ley se deroga a la otra ley, la ley se deroga por otra ley, no, sino a partir de la costumbre. O sea, ¿cuál es lo que derogaba la ley? La costumbre. Y entonces este planteamiento es interesante. Esa es la nueva corriente que eleva que la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales no son independientes, son competitivos. Usted como abogado, usted como ciudadano, toma la ley de acuerdo a lo que le conviene, y de acuerdo a lo que le conviene va evolucionando y también va tomándolo como suyo. ¿Para qué? Para su fiel cumplimiento, ¿no? O sea, yo debo cumplir el estado de emergencia sanitaria, debo cumplir con lo que dice la norma, me conviene. Entonces ahí hay una evolución mental y voy a decir, sí, no quiero enfermarme. Pero habrá otros jóvenes que dirán, no, a mí no me importa. Finalmente, como vimos en la televisión, dirán, yo soy joven y a mí no me va a afectar. Es más, eso son dichos y corrientes que finalmente a mí, yo estoy bien alimentado y no me va a dar el coronavirus. Fíjese, esa es la mentalidad que tienen algunos. Esa mentalidad genera un interés, y ese interés hace que yo cumpla o no con la norma. ¿Usted cumple con la norma?
va a ver el interés que tiene. ¿Usted cumple con ver sus videos de introducción al derecho o es que recién está ingresando al curso? ¿No? Eso depende del interés que tiene usted por aprender el curso, por cumplir con las disposiciones de la universidad, para aprobar el curso. Fíjese, interesante, ¿no? Pero si yo no tengo interés, bueno, voy a entrar cuando desee, voy a argumentar tal vez que no he tenido tiempo, o no puedo, o no tengo acceso, o no tengo internet. O sea, dependerá de muchos factores. El interés es fundamental, la motivación. Entonces yo tengo interés y voy a generar que esa ley tenga la manifestación voluntad soberana, pero a partir de la inducción que yo mismo le dé para poder conocer sobre esto. Entonces, acá, esta teoría no es actual, viene aún, como le decía, del Corpus Juris Canonici. Y el Corpus Juris Canonici nos hablaba algo interesante, el Jus Vetus. ¿Qué quiere decir el Jus Vetus? Ustedes escucharon de esa palabra, echa la ley, echa la trampa. Hay muchos abogados que emplean eso. Echa la ley, echa la trampa. Ah, bueno, como aquí hay una figura no muy clara, voy a aprovechar de ella. Hoy mismo vemos una gran figura. Bueno, lamentablemente la ministra del Trabajo autorizó esta suspensión perfecta y ahora luego ya se retrotrae y dice, no, es solo para casos excepcionales, pero ya lo dio. Y va a ver usted un gran listado de empresas que ya tienen todo argumentado para la suspensión perfecta. Es más, ya están suspendiendo a esos trabajadores. Lamentable, ¿no? Lamentable porque eso no debió darse por el Ministerio del Trabajo. Eso debió ser, como lo dice la ministra, excepción. Y la excepción no tengo que difundirlo y propagandizarlo para después retrotraerme y decir, no, esto solamente procede en casos excepcionales. Es más, ni siquiera hubo en su momento la reglamentación, por lo tanto ya muchas empresas, miles de empresas han registrado la suspensión perfecta de sus trabajadores. Lamentable. Entonces, echa la ley, echa la trampa. ¿Se da cuenta? Ese es el jus vetus. Es decir, yo tengo que utilizar el derecho consuetudinario, o sea, la costumbre, para afectar a la ley. ¿Se da cuenta? Entonces he usado la ley y la costumbre. ¿Por qué? Porque la costumbre propiamente está ceñida al quehacer de la actividad comercial, en el ejemplo que damos, y esa empresa, pues, lógicamente no puede continuar laborando en esta situación y tampoco puede continuar teniendo a sus trabajadores ahí en el registro como tales, pues esto le está generando pérdidas. Entonces, ya salió una norma, no estaba muy bien explicitada, pero ya el Ministerio de Trabajo le dijo, pues suspenderlo, y hay una suspensión perfecta autorizada, y de frente, la costumbre genera automáticamente su efecto, la jurisprudencia y la ley. O sea, he combinado fuentes. ¿Para qué? Para ver, de acuerdo a mi interés como empresa, a cancelar a mis trabajadores. Lamentable. Eso se llama jus vetus, es decir, utilizo prácticamente un planteamiento de la época incluso del derecho del Corpus Juris Canonici, del jus vetus, para decir, echa la ley, echa la trampa. Antes en la colonia era algo similar. ¿Qué se decía antes en la colonia? En la colonia se decía, se acata, pero no se cumple. ¿Qué sucedía en la Real Audiencia? En la Real Audiencia se daba inicio, se tocaba la campana y luego el encargado, el oidor de la Real Audiencia, que es la administración del derecho canónico en la época de la colonia, tomaba la ley, tomaba la norma, porque no se tenía en esa vez código, se tenía la ley del derecho indiano, estaba supeditada a la ley de Toro, la novísima recopilación, la ley de las 7 partidas de Alfonso y Sabio y la compilación de las leyes de Indias. Entonces, todas estas que le servían en la época de la colonia al oidor para administrar justicia dentro de la colonia, tomaba también algún criterio del jus vetus, cuando le convenía o cuando convenía a la sociedad o al conjunto. El presidente de la Real Audiencia tomaba el texto de la norma que iba a implantar en esa audiencia y la ponía en su cabeza y decía, se acata, pero no se cumple. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso qué quiere decir? Yo acato lo que dice la ley, pero no la cumplo, porque no la puedo cumplir en América, pues esta ley ha sido dada en España y esa ley no se ajusta al contexto del virreinato, y como tal no la voy a aplicar. Pero no la aplicaba en síntesis porque no le convenía, ¿no? La ley se acata, pero no se cumple. O sea, un tema también controversial,
un tema que lamentablemente se da a través de los tiempos, y hoy bien vemos la figura hecha la ley, hecha la trampa. Pero esta figura nos enseña ¿qué? Nos enseña que las fuentes del derecho que nosotros conocemos, que ustedes jóvenes muy bien ya tienen idea, ya han leído, es más, van a tener ustedes un examen oral que les va a permitir expresar todos estos conocimientos, pues el abogado tiene que ser expresivo, tiene que tener retórica, tiene que saber hablar, tiene que saber convencer, tiene que saber refutar, duplicar, ¿no? Entonces, esto es interesante, esto es el derecho. Usted estudia esta maravillosa carrera que viene a ser el derecho, algo muy atractivo y muy simpático que te permite a ti tener el arte del convencimiento, que es la argumentación, ¿no? Y el arte de la retórica. Y entonces ahí tenemos las fuentes que hemos hecho, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales de derecho. Estos categóricos interesantes, ya le hemos dicho hoy, que no son independientes, o sea, no simplemente voy a aplicar la ley, o bueno, si no puedo aplicarlo, aplico la costumbre, o bueno, la jurisprudencia, o bueno, la doctrina, o tal vez los principios, no, pueden ser alternados, de acuerdo a la conveniencia que se presente. Y ahí tenemos, de acuerdo también al perfil que tiene la defensa, de acuerdo a la teoría del caso que yo planteo, y entonces ahí voy a usar la jurisprudencia. Esta jurisprudencia me conviene para mi cliente. Y entonces, con esta jurisprudencia voy a modificar el principio de esa norma y voy a hacer que sea mucho más benigna en favor del justiciario al que yo patrocino. Entonces, fíjese, esta combinación de fuentes nos enseña y nos ilustra en estos últimos tiempos esta visión. Aquí tenemos un brillante jurista contemporáneo, ¿no? Enrique Gersen, que es profesor de la Universidad Católica, quien tiene esta tesis del planteamiento de la competitividad de las fuentes del derecho. O sea, las fuentes del derecho son competitivos, dice esta tesis. Es bonito, les invito a leer a Enrique Gersi, o voy a ponerles el video, es interesante, ¿no? Enrique Gersi, profesor de la Universidad Católica, tiene esta tesis interesante de que las fuentes del derecho no son categóricas e independientes, como tales lo hemos estudiado hasta el momento, sino son competitivas. Las uso de acuerdo a mi interés. Fíjense, porque ustedes han escuchado y tienen ustedes en sus diapositivas una palabra interesante, una reflexión que tiene François Yen. En el derecho no hay verdades absolutas. Ustedes saben, no hay verdades absolutas. O sea, yo puedo, no es como otras carreras de contabilidad y otros. 2 más 2 es 4 para el derecho. No hay verdades absolutas. Entonces, estos criterios hay que tener en cuenta. Y estos criterios se van a supeditar ¿a qué? A la interpretación, a la argumentación, al arte de convencer, a la retórica, al planteamiento del caso, a la defensa que yo tengo al respecto. Entonces, el positivismo del lex dura, lex ex, va a estar influenciada competitivamente. ¿Por qué? Por la costumbre, por la jurisprudencia, por la doctrina, por los principios generales del derecho, que van a hacer que éstas se tengan que adecuar a las expectativas del momento. Y que circunstancialmente, y hay que decirlo, o lamentablemente, muchos abogados utilizando esta competitividad van a plantear, echa la ley, echa la trampa. O sea, ¿qué quiere decir ello? Que van a utilizar algunos artificios de la costumbre o de la jurisprudencia o de la doctrina para hacer que esta ley no se cumpla como tal, ¿no? Y esto viene incluso de la enseñanza del derecho canónico, con el jus vetus, que es un planteamiento de una tesis importante del derecho canónico, que la tenemos nosotros como un legado que también nos permite el tema de la interpretación. Entonces, como podemos ver, estas fuentes del derecho es interesante, ¿no? Nuestra clase de hoy se centra en ajustar esta expresión interesante de criterios y de conceptuaciones respecto a las fuentes del derecho. Entonces, si yo tengo claro las fuentes del derecho, voy a tener algo claro y maravilloso que es el derecho. El derecho no es lógica, el derecho es praxeológico, o sea, la utilización tanto de la lógica como de los valores en una teoría tridimensional, como ustedes ya muy bien le conocen, norma, hecho, valor. Esta praxeología, esta pragmaticidad nos va a hacer que el derecho sea latente y el derecho contenga una fenomenología interesante, evolutiva de acuerdo a nuestra realidad. Este también es un criterio interesante, ¿no? Y este criterio interesante surge de las fuentes del derecho. La ley de títulos y valores, o la existencia de títulos y valores. ¿Ustedes conocen qué es un cheque?
Un cheque cambiario, un título de valor, una letra de cambio. ¿Cuándo nacieron? ¿Quién es el descubridor de la letra de cambio? ¿Quién es el descubridor del título de valor? ¿Quién es el descubridor de los cheques bancarios? ¿Los bancos? No, es la costumbre. Es la costumbre que ha hecho que actuaciones continuas, consuetudinarias, se ajusten hacia lo que viene a ser la ley. ¿Para qué? Para poderlas regular. Y estas son criterios propios del derecho. El derecho es una constante que cada vez va evolucionando, que muy creativa e interesante. Es una constante que nos permite a nosotros tener todo este bagaje de conocimientos que son competitivos dentro de las fuentes del derecho, que son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho, para hacer una competitividad, una combinación de ellas de acuerdo a nuestras necesidades. Y de ellas plantear el estudio de caso y lograr la aplicación, la interpretación correcta o el criterio para el juzgador a efecto de resolver la litis, a través de la ley. Entonces, para nosotros este es un tema interesante, ¿no? Es un tema muy importante que nos muestra esta visión. Entonces, esta visión también lo dijo René David. ¿Quién es René David? Es otro jurista también muy importante dentro del positivismo, o sea, el planteamiento del derecho positivo. René David hizo muchos códigos, así como lo hizo Andrés Bello. Andrés Bello es autor de 5 códigos en diferentes países, como le dijimos, Venezuela, Colombia, San Salvador, Chile, pero todos estos los ha realizado perfectamente dentro de este ámbito interesante de la aplicación del positivismo, así como también René David, por ejemplo. René David ha sido el autor del derecho civil de Etiopía y unos grandes códigos civiles del mundo, Etiopía, por René David, un gran jurista contemporáneo y también un gran jurista de análisis del derecho comparado, ¿no? Es interesante su versión. Entonces, esto nos da estos criterios interesantes de fenomenología, de avance, como también lo señala Alf Ross. ¿Quién es Alf Ross? Alf Ross también es otro jurista que plantea toda esta fenomenología de las fuentes del derecho y nos ilustra a hacerlas competitivas, ¿no? Tenemos a Alf Ross, tenemos a René David, tenemos también para poder aclarar a Andrés Bello. ¿Y quién es el creador de todo esto? Figuras interesantes que nos invita a interpretar, a argumentar, a aplicar y a conocer más de la gran trascendencia que tiene el derecho. ¿Quién es? Jering. Entonces no olvidemos que Jering es el gran gestor de toda esta evolución de las fuentes del derecho. Pero su principal líder frente a esto es Savigny, ¿no? Jering era un contrario, pero Savigny impone todas estas fuentes en un orden importante. Entonces, ¿a quiénes tenemos como creadores y diseñadores de estas fuentes del derecho? A Jering y a Savigny. Savigny plantea todo este tema categórico y Jering refuta cómo poder interactuar entre fuentes. Esta evolución de Savigny y Jering, que son ambos grandes juristas, evoluciona a través de los tiempos y da esa metáfora interactiva de tener en cuenta que las fuentes del derecho no es para explicar en clase de introducción al derecho y decirle, a ver jóvenes, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Y ustedes me dirán, así prácticamente a mano militar y de memoria, las fuentes del derecho son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. ¿Qué más sabe, joven, sobre las fuentes? Bueno, que son 5, que son la ley, que la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Nada más, ¿no? Tengo que saber que estas categóricas mente son independientes o son competitivas. Yo puedo usar la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, o debo usar la ley y nada más que la ley, lex dura, lex ex, per se. No. Es decir, ¿puedo articularlas? ¿Cómo puedo articularlas? ¿Puedo utilizar mi conveniencia? ¿Puedo analizar la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y puedo combinarlas para, según a mi conveniencia, generar la teoría del caso y plantearla y conseguir que mi patrocinado justiciable consiga una adecuada defensa?
¿sí? Esta es la virtud de la retórica, esta es la virtud de la retórica y dialéctica que nos enseña, ¿no? Hegel, que nos da el criterio Grocio, Pufendorf, y que con ello, que ya vimos en clases anteriores, nos ilustra ¿para qué? Para tener mejores criterios de planteamiento, de expresión oral, que dentro de la teoría tridimensional, que muy bien también lo conocemos, hemos leído a Miguel Realet, nos brinda la posición muy importante de la norma hecho y valor en nuestro planteamiento jurídico, que haga que yo tenga criterios bastante importantes e interesantes para sustentar debidamente y fundamentar mi petitorio. ¿Para qué? Para conseguir, lógicamente, que sea declarada fundada, o sea, que esté a mi favor. Entonces, miren, este es el arte del derecho, el arte de esta gran figura, que muchos lo llaman ciencia. Ahora entramos a discutir, ¿el derecho es ciencia? Una gran pregunta, ¿no? Ahí tenemos a varios filósofos. Karl Lawrence habla sobre la metodología de la ciencia del derecho, ¿no? Voy a también invitarlos a ver un video interesante de Karl Lawrence, ¿no? O también a un profesor, Carlos Fernández, que muy bien lo describe brevemente respecto a qué dice Karl Lawrence respecto a la metodología de la ciencia del derecho. ¿Eso no el derecho ciencia? ¿Qué dicen ustedes? Eso no derecho ciencia. Hay varias preposiciones, ¿no? Muchos de ellos dicen que sí, el derecho es una ciencia, porque toda esta evolución tiene criterios científicos que permiten posicionar a través de la epistemología, de la ontología del derecho, a un diseño, a un planteamiento que viene ilustrado a través de los tiempos dentro de la filosofía del derecho. Es ciencia, el derecho es ciencia, pero también hay contrarios. Contrarios a ellos tenemos, por ejemplo, a Kirchmann. ¿Qué dice Kirchmann? No, el derecho no es ciencia, la cientificidad del derecho. Muchos abogados tienen ese criterio. El derecho no es ciencia porque cada día en el quehacer tomamos nuevas experiencias. Cada día la doctrina va evolucionando de acuerdo a la fenomenología. Yo interpreto, yo utilizo la costumbre, la ley, la jurisprudencia, la doctrina de acuerdo a mis intereses. Tengo la norma, que es una manifestación de voluntad soberana dada dentro de un estado de legalidad. Ya sabemos distinguir qué es estado de legalidad y qué es estado de derecho. Dentro de un estado de legalidad se da la norma, pero yo la voy a cumplir de acuerdo a cómo la entiendo y de acuerdo a cómo tengo dentro de mí prácticamente internalizada la norma y qué es lo que me conviene de esa norma. Fíjense. Entonces, ahí vamos a tener unos criterios un tanto diferentes al respecto. Entonces, esto para nosotros tiene bastante trascendencia dentro del derecho, ¿no? Entonces, para homologar y concluir a esta primera parte, ya tenemos las fuentes del derecho, pero que estas no son incorporadas de manera independiente, sino alterna, podemos interactuarla, podemos hacerla competitiva de acuerdo a nuestro planteamiento, el estudio del caso, a nuestro entender y también a nuestro interés. Y de ello viene de una fuente, ¿cuál es? El Corpus Juris Canonici. ¿Y qué dice el Corpus Juris Canonici? Te da esa categoría de esa institución que se llama el Jus Vetus, ¿no? De la cual puedo usar la ley conforme yo la requiera. Incluso puedo usarla mal. Ahí viene hecha la ley, hecha la trampa, el caso que dijimos del Ministerio del Trabajo y la suspensión es perfecta. La voy a usar mal, porque la dieron dentro de un tema de estado de legalidad, pero yo he hecho la ley, he hecho la trampa, voy a favorecer a mi empresa a raíz de una imprecisa reglamentación y además un inopinado o un momento impropio de haber presentado esa ley. Entonces, fíjese, este estado de legalidad implica utilizar las fuentes de derecho de acuerdo a una posición competitiva. Lógicamente, esto debe imprimir a nosotros una gran reflexión, ¿no? Que como abogados, como personas idóneas, como personas transparentes, debemos inculcar a nuestros alumnos y esta categoría de tener claro que estas fuentes de derecho nos van a servir interactuándolo competitivamente en favor del justiciable y en favor de la defensa. Habrá posiciones como el positivismo de división entre la moral y el derecho, una discusión de siempre, ¿no?
y que lamentablemente nosotros estamos ahí, en ese círculo, de dividir o no la moral del derecho, de defender o no causas justas. Y entonces, estos son criterios ya personalísimos, del jus naturalismo, de los criterios que tengo yo como la potestad que tenga de los mismos, pero no siempre del contexto de cómo emplear las fuentes del derecho. Entonces, finalmente, las fuentes del derecho, ¿cuántas son? Ya usted lo dijo, son 5. Ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina y principios de general del derecho. ¿Las puedo articular? ¿Las puedo combinar competitivamente? Sí, esa es la tesis de Enrique Guerci, el profesor y jurista contemporáneo de la Universidad Católica. No necesariamente, como lo dice Savigny, no son categóricas e independientes, ¿no? ¿Lo refuta quién? Jering, y que más adelante, esta es una tesis interesante que tenemos hasta los últimos tiempos, frente al jus naturalismo y frente al jus positivismo. Kelsen dice, la ley está categóricamente distribuido dentro de una pirámide, y ahí está la máxima expresión y categoría que viene a ser la Constitución y las demás leyes en forma ordenada. Esas son posiciones propiamente jus positivistas, pero estas yo las puedo combinar con las fuentes del derecho para lograr que la defensa hecha a través de mi estudio jurídico como abogado permita que pueda ejercitar correctamente la defensa en favor de mis patrocinados, los justiciables. Entonces, esta es prácticamente el derecho en sí, vívido, el derecho mutatis mutandi. ¿Qué quiere decir? La tengo ahí, la aplico como deseo, la modifico dentro de todo lo que yo pueda tener presente, mutatis mutandi. O sea, tengo la ley, tengo las posibilidades de modificarlas, tengo la posibilidad de combinarlas, las fuentes del derecho son básicas y consustanciales para mi defensa, tengo la interpretación, tengo la argumentación a través de la retórica, a través de la dialéctica, y tengo algo fundamental, la teoría tridimensional del derecho. ¿A ello se ajusta qué? Discutir. ¿Es o no el derecho ciencia? Bueno, ponga su posición. Kirchmann dice que no. Yo tengo un artículo interesante que está publicado en la revista científica Cielo y en la revista Fides et Ratio, es una revista jurídica interesante, sobre Kirchmann y la acientificidad del derecho. Es un artículo interesante, recientemente publicado por mi persona y por un colega más, el doctor Misari Torpoco, y es una revista muy bonita, hay muchos lectores. Les voy a proporcionar para que ustedes la lean. Está en Cielo, el buscador Cielo, y la revista se llama Fides et Ratio, y el tema, el artículo científico se llama Kirchmann y la cientificidad del derecho, una discusión interesante. Pero yo los invito, jóvenes, a reflexionar. Es esto, como dice François Jenny, no hay verdades absolutas. Entonces les invito a reflexionar. ¿Quiénes dicen que el derecho es ciencia, en base a todo lo descrito hasta hoy? ¿Y quiénes dicen que el derecho no es ciencia? Entonces les invito a reflexionar, y de ahí van a tomar ustedes su posición. Y eso es el derecho, la maravilla de discutir algo tan interesante y amplio que se conoce como derecho. Gracias.